Hemos dicho, ¿no?, que Leogábalo pasó a ser emperador a los 14 años. El rey que nos toca ahora pasó a ser rey a los 17. Entonces yo creo que también pues podíamos mirar un poquito esa juventud y esa amalgama de poderes en unas personas tan poco hechas como uno de los motivos para tener un poquito de mala cabeza. Además, y en el rey que vamos a tratar ahora, también se junta ¿qué es lo que pasa cuando juntas tu primo con tu primo con tu primo? Nosotros en España tenemos a nuestro rey hechizado. Aquí en Dinamarca tenemos a Cristian VII. Cristian VII, nacido en 1749, como ya hemos dicho, se convirtió en rey de Dinamarca y de Noruega a los 17 años. Demasiado poder para un chaval que no le había salido aún la primera barba. Pero las cosas como son. Desde pequeño ya se notaba que Cristian iba a ser de todo menos un buen personaje. Era el típico niño que lo veías desde fuera y decías, ya verás tú la que nos va a liar cuando tenga la corona en la cabeza. Cuando cumplió los 17 años se casó con su propia prima, Carolina Matilde de Gran Bretaña. ¿Y cómo pensáis que celebró el matrimonio? Bueno, digamos que también esto es otro de los hilos conductores. También tenían conductas, la mayoría, digamos que sexualmente un poquito diferentes. Desde un primer momento se cansó de esta prima, de Carolina Matilde, y olvidó un poquito sus deberes matrimoniales y comenzó a buscar entretenimiento en otros lugares. Se dice que tenía un gusto particular por las casas de placer de Copenhague, donde se decía que practicaba todo tipo de actos sexuales que no vamos a detallar demasiado por aquí, no quiero que desmoneticen este vídeo, pero digamos que el rey no tenía demasiados límites. Esto nos podría parecer algo, bueno, que sí, que nos suena, ¿no? Hasta es bastante común en el oficio de ser rey, pero la historia estaba en que no solo iba como cliente, sino una vez más le gustaba también jugar a que le pagaran a él. Es decir, tocaban los dos palos. Hay muchas excentricidades que podríamos decir de este joven rey. Entre otras cosas, quitando los temas sexuales, Cristian tenía un amigo imaginario, que encima tenía nombre y todo, se llamaba Carl von Hessen. Y bueno, nada malo, ¿no? Todo el mundo hemos tenido nuestro pequeño amigo imaginario en un momento u otro, y esto no hubiera pasado nada si no tuviéramos en cuenta de que hablaba con este amigo imaginario, le cuestionaba cosas, le preguntaba cosas de estado, y estamos hablando de que ya tenía sus 20 años. Un amigo imaginario que te da consejos de estado a los 20 años, ahí ya estamos en un momento un poquito más turbio. En su tiempo libre, Cristian disfrutaba de autoflagelarse. Era, digamos, su manera peculiar de lidiar con el aburrimiento de tener que estar con los asuntos de estado. ¿A quién no le gusta fustigarse un poquito cuando estás aburrido de trabajar, no? Lo normal, lo que viene siendo lo habitual. Además, en el propio palacio en Christiansborg, en el centro de Copenhague, construyó, al lado de su habitación, construyó un teatro de marionetas en el propio palacio y pasaba horas jugando con ella. Se dice que en ocasiones tenía a los cortesanos, a los emisarios extranjeros, a los consejeros reales esperando en la puerta, esperando a que acabara la función de marionetas. Bueno, habían cosas más importantes que preocuparse por Dinamarca. Y vamos a rizar un poquito el rizo con todo esto, porque aquí entra en escena Johann Friedrich Struensee. ¿Y quién era este señor? Pues este señor era un médico alemán que ya llegó a convertirse en el verdadero poder detrás del trono. Struensee, digamos que se ganó la confianza de Cristian y comenzó a implementar reformas iluministas mientras el rey se dedicaba a sus placeres personales, ahí con los títeres todo el día. Este señor, para poder hacer un servicio todavía más profundo a la corte, empezó a tratar también a la reina e inició una relación amorosa con la reina Carolina Matilde. Bien, se va complicando el tema, ¿no? La relación con Struensee, ya os digo yo que no podía durar. Y es que, en 1772, un golpe de estado dirigido por la nobleza conservadora llevó a la ejecución del propio Struensee y al exilio de Carolina Matilde. Cristian, en ese momento ya completamente desestabilizado mentalmente, quedó aún más aislado y digamos que se convirtió en una figura meramente decorativa hasta su muerte en 1808. Se le consideraba, además, un rey bailarín, un amante de la danza, y dices, bueno, eso tampoco es tan malo, ¿no? Problema, que especialmente le gustaba bailar desnudo en los salones de palacio y a menudo incluso frente a los cortesanos y al propio personal del palacio.
Además, se dice que tenía una colección enorme de dildos que fueron descubiertos por su sucesor en una habitación secreta que había cerca de su habitación y que quedó absolutamente horrorizado. Claro, recordemos que su sucesor fue su propio hijo y no sabía lo que el padre, las aficiones que tenía. Imaginaros al hijo abriendo la puerta y viendo ahí la colección de su padre. Yo también me hubiera vuelto un poco loco solo en ese momento. Y además se dice que en una ocasión escapó del palacio disfrazado y se perdió en las calles de Copenhague, causando un gran revuelo porque se pensaba que lo habían podido o secuestrar o hacer cualquier cosa de estas. Y llegó por la noche después de a saber lo que hacía. Yo por si acaso soy el guardia y cuando veo que el rey está volviendo al palacio no le pregunto qué ha hecho, no vaya a ser que me quedara con un trauma de por vida. Así que aquí tenemos este señor, nuestro Cristian VII de Dinamarca, que precisamente tiene el palacio muy cerquita de donde estoy grabando. Así que igual me paso un día de estos a ver si hay habitaciones secretas sin descubrir. A ver si hay más dildos por ahí perdidos. Bueno, es... Quien quiera, mira, aprovecho. Nuestro patrocinador de hoy, Copenhague que ver, tours guiados por Dinamarca. Veniros y os enseño todo esto. Pero ¿Cómo te gusta aprovechar, eh? Sí, pero sí, el hay paso que por la poner... habitación de los dildos no será obligatorio, ¿no? Es opcional, pero aparte tiene un recargo. Se tiene que pagar aparte. Se dice que el amigo invisible aún pulula por ahí. Así que si lo queréis conocer, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Madre mía. Está degenerando un poquito el podcast, ¿eh? Al final sí que vas a pensar que de lo que se explica se cría. Han visto. Bueno, vámonos. Si os parece, vámonos con el último gran ejemplo de cordura del día. Martín, ¿quién has dejado para el final para cerrar este círculo virtuoso? Nos venemos a unas fechas ya mucho más próximas al presente, para que nos demos cuenta de que eso, ¿no? Las excentricidades, las locuras, el exceso no son solo cosas de tiempos pretéritos, y en este caso al protagonista de actualmente no conocemos que siguiera la máxima borbónica que le gustaba a este Christian de cuanto más prima más se le arrima, pero bueno, también tiene episodios pues bastante curiosos, ¿no? Y es que vamos a hablar de el que fue, por la gracia de Dios, rey de Egipto, de Sudán, soberano de Nubia, Kordofán y Darfur, que es ni nada menos que Farouk I de Egipto. Y bueno, simplemente para recordarlo, Kordofán y Darfur actualmente son regiones de Sudán del Norte que se encuentran en disputa por la guerra civil que se da en el país, ¿no? Pero bueno, esos son ya otros menesteres. Este Farouk I reinó en un periodo pues que muy convulso de la historia de la humanidad, de la historia de Occidente, aunque nos encontremos en el norte de África. Y es que reinó desde 1936 hasta que fue derrocado en 1952, ¿no? Y también un episodio, como decías, como Cristian VII de Dinamarca empezó a ser rey con ni más ni menos que con 16 años, ¿no? Una edad, pues eso, en la que la personalidad pues no está demasiado madura, y si a esto le sumas un séquito de aduladores que quieren vivir a tu costa y no te saben decir que no, pues digamos que las cosas se empeoran. Pero bueno, inicialmente el reinado del gran Farouk I de Egipto no fue algo tan estrambótico como lo podemos ver en la actualidad. Y es que era visto como un rey joven, un rey atlético, ¿no? Que bueno, inició algunas reformas. Estamos pensando en ese momento desarrollista de toda esta región, en la que se abandona el colonialismo, y bueno, hay una serie de reformas. Sobre todo potenció el ejército a través de reales instituciones militares, que bueno, que después veremos qué papel tuvo el ejército en su derrocamiento. Eso, por ejemplo, fue uno de los primeros que empezó a firmar los memorandos de lo que luego sería la Liga Árabe, o creó la Universidad Farouk I para que, bueno, veamos que no todo va a ser malo en el reinado de este particular monarca, ¿no? Pero si eso, pasamos un poco a la parte más oscura, y es que no ha tenido la vida de Heliogábalo, pero bueno, también ha tenido sus excentricidades. Por ejemplo, se rumorea que era cleptómano y que incluso le llegó a robar un reloj a ni nada más ni nada menos que Winston Churchill, para que nos hagamos una idea. Posteriormente, otras cuestiones que se rumorean sobre su mandato es que acostumbraba a arrojar pelotas de ping pong desde su avioneta. Entonces los que la encontrase se la llevaban al palacio y a cambio recibirían una chuchería. Bueno, lo del panem et circenses que llevaban los romanos
pero la verdad es que Farouk I lo tenía en otro nivel. También se rumorea que en Egipto por aquellos tiempos no le era permitido a nadie circular en coches rojos, solamente lo podía hacer él, porque bueno, así la policía, si lo veía venir, o también los transeúntes, si lo veían venir, ya sabían que era él, que no, digamos que tenía poco respeto por las normas de circulación al uso en el tiempo, y que por lo tanto, bueno, pues no recibía multas seguramente, aunque no existían radares de aquellos tiempos, y también los transeúntes pues solían apartarse y ponerse a buen recaudo cuando pasaba, porque bueno, se decía que eso, que siempre iba con prisa, por así decirlo. Bien, también una de las grandes curiosidades que me pareció bastante curiosa es que una noche soñó que era devorado por un león y tras recuperarse del disgusto cogió su coche, se plantó en el zoo del Cairo y mató a tiros a todos los leones que había en el zoo, ¿no? La verdad es que es una medida un poco dramática, pero bueno, como iba en el terrible, cuando quieres conseguir cosas, pues te tienes que poner manos a la obra, ¿no? Y nada, finalmente fue derrocado el 23 de julio de 1952, cuando por aquellos tiempos esa imagen del rey atlético, del rey joven, del rey emprendedor, pues ya había perdido bastante lustre, y sobre todo eso, en función de cómo iba el país y cómo, pues eso, ¿no? La cleptomanía y desmedida, incluso se dice que el apetito de comida que tenía el rey, pues llevó a que el movimiento de oficiales libres, liderado entre otros por Nasser, lo derrocara de su reinado. Y curiosamente, no es una colección de dildos, pero sí que en su palacio se descubrió la mayor colección de pornografía del mundo, para que nos hagamos una idea de todas estas cuestiones, a pesar de que bueno, era un rey demasiado pródigo en esas cuestiones. Y finalmente os quería proponer que también, pues si no tenéis ideas para la cena de esta noche, esto fue lo que se reportó cuando el buen Farouk se fue a l'Île-de-France, bueno, esto debería decirlo en francés, pero no es que lo domine mucho. Es un restaurante muy conocido en Roma. El 18 de marzo de 1965 se pidió para cenar una docena de ostras con salsa de tabasco, pastel de langosta, cordero asado con patatas asadas de Armagnac, 2 naranjas, una mandarina, 2 botellas de agua, una de vino y otra de Coca-Cola. Se desplomó sobre la taza de té contando 45 años y 140 kilos de peso. Yo creo que tal vez la mandarina fue lo que estuvo de más, pero bueno, no sé qué os parece la historia de este peculiar monarca egipcio. Yo creo que fue el té más que la mandarina. La mandarina es buena, pero el té puede... Lo que me parece súper interesante este señor, pero claro, aquí la pregunta interesante de verdad sería, ¿toda esta pornografía era comprada o robada? Seguramente era de un primo que se la dejó y claro, le quedó ahí. Se la estaba guardando, ¿no? Seguramente. No, mía es de un amigo, Me has dejado roto cuando me has dicho lo del cleptomano, porque un gobernante que le guste robar, eso no se ha visto nunca en la historia, eso es algo totalmente innovador. Un caso insólito, no tiene explicación, se desconoce. Totalmente desconocido. Bueno, Álvaro, te veo la cara, no empieces ahora, no vamos a hablar de política nacional, que nos conocemos, que perdemos a la mitad de la audiencia. Todo el mundo ya... No hay que entrar en ese follón. No hay que entrar en ese follón. Los historiadores no podemos Todos hablar hemos establecido paralelismos. Todos hemos establecido paralelismos con la actualidad, así que no es necesario profundizar. Bueno, pues chicos, nos ha quedado un podcast bastante redondo, un podcast muy loco, pero yo creo que va a gustar bastante. Y no sé si queréis aportar alguna cosita más. Yo, por mi parte, quiero darle las gracias a todo el mundo que ha llegado hasta aquí, porque aguantarnos a nosotros 49 minutos que llevamos ya es de hacer mención. Y lo de siempre, si os ha gustado, un like, un suscribirse y sobre todo, lo que más nos ayuda y lo que más nos gusta es leeros en los comentarios. Lo que os ha gustado, lo que no, lo que queréis que hagamos para próximos podcasts. Yo aquí me despido. Álvaro, Martín, vuestro turno. Nada, que den un like, una suscripción y que, bueno, ha sido un programa que yo al menos me lo he pasado muy bien, no sé vosotros. Y bueno, no sé si titularle Reyes Locos de la Historia o Reyes Viciosos de la Historia, ¿no? Vemos que se da de la mano. Me parece fabuloso. Pues nada, chicos, yo también encantado de participar, sobre todo en estos podcasts tan divertidos. Y nada, espero que la gente también se haya pasado también con nosotros grabándolo. Y nada, pues apoyen mucho a esta gente, que son buena gente. Y
eso, espero no haber sido como el invitado ese de Liogábalo de los feos en la cena y demás. Pero bueno, esperemos que la gente se lo nosotros pase tres también. nunca jamás hubiéramos sido invitados a ese tipo de cenas. Solo hay que vernos, ¿no? Para saber que no damos ese perfil. Permitidme que sí que se me olvidaba la cosa posiblemente más importante. Cuando acabéis de escuchar este podcast, pasaros por el podcast de Martín, precisamente. Cruzando el Charco, que encima tenéis ahora podcast nuevos sobre la historia del Sáhara, que me pareció absolutamente interesante. Eso sí que es un podcast de historiadores porque es brutal. Así que, además de este, por favor, pasaros por nuestro podcast amigo y hermano, ya, que es el de Martín. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente y os leemos en los comentarios. Hasta la próxima. Nos vemos. Saludos.